Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde las noticias del espectáculo turco nunca duermen. Espero que estén todos súper bien, con cafecito en mano y listos para enterarse de lo último, lo más jugoso, lo que está haciendo temblar los cimientos de la farándula de Estambul. Porque hoy, amigos míos, tengo un bombazo que sé que los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha corrido como pólvora por todas las redes sociales, una noticia que ha generado un debate encendido, una noticia que ha hecho que muchos corazones vuelvan a latir con esperanza. Y es que prepárense, porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen. Hande y Kerem. Juntos. De nuevo. Bueno, no tan rápido, no se me emocionen todavía. Antes de que salgan corriendo a buscar anillos de boda y a preparar la lista de invitados, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, si les gusta el chismecito turco, si quieren estar al día con todo lo que pasa con sus actores y actrices favoritos, los invito a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El 14 de abril de 2025, el día de hoy, las redes sociales estallaron. Todo comenzó con una fotografía. Una simple fotografía que comenzó a circular en Twitter, Instagram y hasta en TikTok. ¿La foto? Hande y Kerem. Juntos. En un café. En Roma. Sé lo que están pensando, pero si terminaron hace años, si Hande tiene novio. Y tienen razón. Hande Erçel, nuestra queridísima Eda Yildiz, ha estado en una relación con Aras Bulut y Nemli por los últimos 2 años. Una relación que parecía sólida, estable, a prueba de balas. Kerem Bürsin, por su parte, también ha sido vinculado a varias actrices y modelos desde su ruptura con Hande, pero ninguna relación ha llegado a concretarse de manera formal. Se le vio muy cerca de Serine y Sarkaya en el verano pasado, pero todo quedó en rumores, al parecer. Entonces, ¿qué hacían Hande y Kerem juntos en Roma? ¿Era una simple coincidencia? ¿Un encuentro casual? ¿O algo más? Obviamente la foto no tardó en viralizarse. Los fans de Senkalkam Love is in the air para nosotros en Latinoamérica enloquecieron. El hashtag #Anker volvió se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los comentarios y las teorías conspirativas no se hicieron esperar. Desde los más románticos hasta los más desconfiados, todo el mundo tenía algo que decir. Algunos decían que era una señal del destino, un reencuentro predestinado por las estrellas. Otros que era una estrategia publicitaria magistralmente orquestada para un nuevo proyecto en común, quizás una secuela de Senkalkam, o una película romántica que rompería récords de taquilla. Otros más, los más escépticos y realistas, aseguraban que la foto era falsa, producto de la magia de la inteligencia artificial y la edición digital. Algunos incluso mencionaron que podría tratarse de dobles. Pero, ¿qué dice la evidencia? Analicemos la fotografía con lupa, como si fuéramos detectives en una película de espías turca. La calidad es buena aunque ligeramente borrosa, lo que sugiere que fue tomada con un celular a cierta distancia, probablemente por un turista o un paparazzi encubierto. Hande y Kerem están sentados uno frente al otro, en una mesa pequeña en la terraza de un pintoresco café romano. Ambos parecen estar conversando animadamente, gesticulando y sonriendo. La atmósfera se ve relajada, cálida, casi íntima. Se les ve cómodos, como si el tiempo no hubiera pasado entre ellos. ¡Ay, la química! Esa química que nos hizo suspirar a todos. Ahora bien, el hecho de que estén en Roma no es tan sorprendente per se. Hande es una apasionada de Italia, y sabemos que ha viajado a Roma en varias ocasiones, tanto por trabajo como por placer. La ciudad eterna la inspira, la llena de energía, como ella misma ha manifestado en varias entrevistas. Kerem, por su parte, también ha expresado públicamente su admiración por la cultura italiana, su gastronomía, su arte y su gente. Así que, en principio, que ambos estén en Roma al mismo tiempo no es una prueba irrefutable de nada. Podría ser una simple coincidencia geográfica, un cruce de caminos fortuito en una ciudad tan turística como Roma. Pero, hay un detalle que no podemos ignorar. Un detalle jugoso, un detalle que hace que esta historia sea aún más intrigante. Según fuentes cercanas a Hande, su novio actual, Aras Bulut y Nemli, se encuentra actualmente en Los Ángeles grabando una película de Hollywood que promete ser un éxito de taquilla. Aras conquistando Hollywood.
¡Qué orgullo para Turquía! Pero, ¿dónde lo deja esto en medio del escándalo Anker? Y según fuentes cercanas a Kerem, él había mencionado en una reciente entrevista que tenía un proyecto profesional en Europa, pero no especificó la ubicación exacta. Mencionó algo sobre explorar nuevas facetas de su carrera, quizás detrás de cámaras, quizás como productor. Así que si juntamos las piezas del rompecabezas, la cosa se pone mucho más interesante. Hande de vacaciones en Roma sin su novio. Kerem con un proyecto misterioso en Europa sin revelar su paradero. Demasiadas coincidencias sospechosas. Yo creo que sí. Huele a reencuentro con segundas intenciones. Pero, ojo. No nos dejemos llevar por la emoción y la nostalgia. Que estén juntos en un café conversando y sonriendo, no significa necesariamente que hayan retomado su relación amorosa. Podría ser simplemente una reunión de amigos, una charla para ponerse al día después de tanto tiempo, una conversación sobre un posible proyecto profesional en el que ambos estén interesados. Mantengamos la mente abierta y no saquemos conclusiones precipitadas. La prudencia es la madre de todas las virtudes, mis chismosos. De hecho, algunos medios turcos de renombre han comenzado a especular sobre la posibilidad de que Hande y Kerem estén considerando protagonizar juntos una nueva serie de televisión o una película romántica que los vuelva a catapultar a la fama mundial. Recordemos que su química en pantalla era innegable, explosiva, electrizante, y que Senkalkam fue un éxito rotundo a nivel mundial, traducida a decenas de idiomas y vista por millones de personas en todo el planeta. Un reencuentro en pantalla sería, sin duda, un bombazo asegurado, una mina de oro para cualquier productora. Los fans lo claman a gritos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el factor Aras Bulut y Nemli. ¿Cómo reaccionará el galán turco ante esta situación? ¿Se sentirá amenazado por la repentina presencia de Kerem en la vida de Hande? ¿Pondrá en peligro su relación aparentemente perfecta? ¿Habrá una confrontación épica entre los dos hombres más deseados de Turquía? Esto se pone cada vez más interesante. Hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones públicas al respecto. Mantienen un silencio sepulcral, alimentando aún más las especulaciones y los rumores. Sus representantes se han limitado a emitir comunicados escuetos y ambiguos, diciendo que no tienen comentarios sobre la vida privada de sus clientes. Lo que para mí es una respuesta bastante sospechosa, una cortina de humo para ocultar algo más grande. Cuando no quieren decir nada, es porque algo hay. Así que, mis queridos chismosos, la incógnita sigue en pie, flotando en el aire como una nube de misterio. Anker ha vuelto a encender la llama del amor. ¿Es solo una amistad platónica? ¿O hay algo más profundo, algo que aún no podemos ver? Tendremos que esperar con paciencia para ver cómo se desarrolla esta historia. Lo que sí es seguro es que Hande y Kerem siguen dando de qué hablar, siguen acaparando titulares y generando una enorme expectación entre sus fans, que no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, con el ojo puesto en cada movimiento, en cada publicación en redes sociales, en cada señal que nos puedan dar. Porque, como saben, aquí en nuestro canal no se nos escapa nada. Somos los chismosos más informados y persistentes de todo Estambul. Y ahora, para recapitular un poco y ordenar nuestras ideas, hoy nos hemos adentrado en el fascinante revuelo generado por la fotografía de Hande y Kerem juntos en Roma, analizando las posibles razones detrás de este encuentro inesperado y el impacto que ha tenido en las redes sociales, en los medios de comunicación y en el corazón de los fans. Hemos explorado las diferentes teorías y especulaciones, desde las más románticas hasta las más cínicas, y hemos intentado mantener la objetividad en medio de la emoción y la nostalgia. Hemos sopesado la evidencia, analizado los detalles y planteado las preguntas clave. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estos chismecitos con ustedes, mis queridos seguidores. Recuerden que todo esto es pura especulación y entretenimiento, así que tómenlo todo con una pizca de sal y una buena dosis de humor. No nos tomemos la vida demasiado en serio. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Creen que han vuelto a enamorarse? ¿O es solo una amistad sincera? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones, por más descabelladas que parezcan. Soy todo oídos. ¿Te ama Anker Forever?
¿O creen que Ande debería quedarse con Aras Bulut y Nemli, el chico de Hollywood? La decisión está en sus manos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si disfrutaron del chisme, si quieren seguir enterándose de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. No se arrepentirán. Les prometo que siempre tendrán un chisme fresco y jugoso para comentar. Muchísimas gracias por vernos. Les mando un abrazo gigante lleno de cariño y chismecito, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. No me fallen.